Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en la literatura guatemalteca. Tenemos fuentes, un documento del Instituto Tecnológico Isaac Newton que la señalan como la más destacada de Centroamérica. Queremos entender por qué, así que vamos a revisar a 10 de sus autores más, digamos, influyentes. Exacto. Y un dato clave, Guatemala es el único país de Centroamérica con un premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias. Empecemos a desglosar esto. Precisamente. Vamos a analizar figuras y obras que son esenciales para captar la riqueza y el impacto de estas letras. Es un recorrido por nombres que realmente definieron un panorama literario. Perfecto. Iniciamos con el gigante, Miguel Ángel Asturias. Nobel en 1967, autor de novelas que seguro muchas conocen, como El señor presidente o Hombres de maíz. Ajá. Su obra es muy conocida por integrar elementos mayas y también una potente denuncia social. Nos dejó frases como esa de «La muerte es solo una frontera donde se detienen los pájaros para respirar». Sí, Asturias es fascinante. Lo revelador de él es cómo fue pionero de eso que llamamos realismo mágico, ¿no? Esa corriente donde lo fantástico, lo mítico, se mete como si nada en la realidad cotidiana. Claro. Y no solo usó mitos mayas, sino que agarró esa visión cíclica del mundo para criticar la lógica, más lineal y a menudo brutal de las dictaduras. Su influencia fue, y la verdad sigue siendo, global. Muy interesante. Ahora, si viajamos un poco atrás, al siglo XIX, nos encontramos con José Milla y Vidaurre. Milla y Vidaurre. A él se le considera como el padre de la novela guatemalteca. Escribió obras como La hija del adelantado y creó ese personaje Juan Chapín, que buscaba ser como el guatemalteco promedio de su época. Cierto. Él decía, no puede haber patria sin historia, ni historia sin memoria. Milla y Vidaurre es esencial para entender los cimientos, sus novelas históricas y las costumbristas. O sea, esas que retrataban las costumbres, el día a día de la sociedad de entonces. Ayudaron a forjar una identidad nacional a través de la narrativa. Construyó, digamos, un imaginario colectivo. Entiendo. Y bueno, esa base que sentó Milla y Vidaurre permitió que después, ya en el siglo XX, surgieran otras voces. Voces que experimentaron con formas y temas completamente nuevos. Exacto. Ahí encontramos figuras como Luis Cardosa y Aragón, poeta, ensayista. Fundamental. Sí, vinculado al modernismo, al surrealismo. Cardoso y Aragón es esa voz intelectual, muy profunda, con una obra cargada de simbolismo, de reflexión crítica. Y en contraste por el estilo, pero no por la agudeza, está Augusto Monterroso. Monterroso. Célebre por su ingenio y, claro, el famosísimo microcuento El dinosaurio. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Increíble. Una genialidad en tan pocas palabras. Demuestra una maestría en la brevedad y ese humor con crítica social. Fue un precursor del cuento corto moderno, sin duda. Totalmente. Pero bueno, mientras unos exploraban la vanguardia o la historia, otros encontraron la esencia de Guatemala en su conexión con la tierra, ¿no? Justamente. Ahí destacan Virgilio Rodríguez Macal, con sus novelas de la selva, como Carazamba. Ajá. Y Flavio Herrera, con su trilogía del trópico. Estos autores ofrecen una perspectiva que a veces llamamos criollista. Exploran la cultura local, la identidad, pero a través de la naturaleza. La exuberancia, los misterios, incluso la dureza del paisaje tropical guatemalteco. Me gusta esa idea. La selva es una voz que susurra secretos de la tierra. Qué bonito. Y esa conexión con la tierra y la cultura nos lleva a otra beta muy importante, el rescate cultural y la crítica social más directa. Sí, aquí hay varias figuras clave que mencionar. A ver. Pensemos en Adrián Recinos, historiador crucial por su traducción al español del Popol Vuh. El libro sagrado quiche, fundamental. Exacto. Narra la cosmogonía, las historias antiguas, un pilar de la herencia maya. Luego está la fuerza del teatro. Manuel Galich lo usó como herramienta de denuncia política, social muy directa. El teatro como trinchera. Algo así. Y Carlos Solórzano, que también innovó mucho en el teatro, explorando temas sociales, psicológicos, con formas dramáticas nuevas. Y esa conexión con las raíces mayas no se quedó en el pasado, ¿verdad? Para nada. Sigue muy viva. Ahí tenemos al poeta contemporáneo Huberto Acabal. Que escribía en quiché y español, tendiendo puentes.
Precisamente. Acabal afirmó, soy el idioma de la tierra que llevamos dentro. Una imagen poderosa. Muy poderosa. Entonces, si conectamos todos estos puntos, ¿qué vemos? Vemos una literatura de una diversidad notable. Hay un compromiso profundo con la herencia indígena, con Recinos, con Acabal. Sí. Una mirada crítica a la realidad social. Asturias, Galich, Solórzano. Una exploración de la identidad desde la historia y las costumbres con Milla y Vidaurre. Cierto. La experimentación con las formas. Cardosa y Aragón, Monterroso. Y esa conexión vital con el paisaje en Rodríguez Macal y Herrera. Uf, qué recorrido. Entonces, ¿qué panorama nos deja todo esto? Hemos visto desde un Nobel pionero del realismo mágico hasta maestros de la brevedad, pasando por fundadores de la novela, exploradores de la selva, dramaturgos críticos y voces mayas actuales. Es una riqueza y una variedad impresionantes, la verdad. Así es. Es una literatura que está profundamente arraigada en la compleja historia guatemalteca, en su identidad cultural tan diversa, en la potencia de su naturaleza y, claro, en las tensiones sociales. Ofrece múltiples ángulos para entender no solo un país, sino yo diría que la condición humana, a través de sus letras tan singulares. Totalmente. Y todo esto nos deja pensando, a ver, si consideramos esta mezcla tan particular de raíces indígenas, comentario político y la fuerte presencia del paisaje en la literatura guatemalteca, ¿qué otros tesoros literarios de Centroamérica con sus propias combinaciones únicas podrían estar esperando ser descubiertos si los miramos así, con esta profundidad?